lo que pasaba antes de la llegada de Bukele al poder, cómo se llegó a que las maras terminaran tomando el poder, podemos decir, ¿no? De alguna manera. Sí, Recordemos que entre 1979 y 1992 hubo una guerra civil en El Salvador. Había dos bandos, ¿no? Tenías por un lado la junta militar, ¿no? De tendencia, podemos decir, de derecha, ¿no? Ya sabemos. Y por el otro lado teníamos al frente Facundo Martí, ¿no? Para la Liberación Nacional, que hoy es un partido político en El Salvador. Incluso tuvo sus presidentes, pero como siempre en aquella época, en aquel momento, eran guerrillas. Era una guerrilla que se llamaba exactamente igual que el partido político actual. Entonces, bueno, la guerra civil dejó más de 75.000 muertos, hubo muchos desplazados, muchas migraciones, gente que iba a Estados Unidos, ¿no? Que se instalaban en Los Ángeles, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que estos desplazados, estas familias, de alguna manera les costaba insertarse en la sociedad estadounidense, y bueno, se mezclaban un poco con las comunidades latinas, mexicanas, y bueno, y ahí se formaron estas pandillas que actualmente existen en El Salvador. El nombre de estas pandillas son, por un lado tenemos a Barrio 18, ¿no? Que es mexicana, de origen mexicano mezclado con salvadoreños, o sea, los mexicanos aceptaron a salvadoreños. Ajá. Y después tenés la otra que es Mara Salvatrucha 13, que es MS-13, ¿no? Simplificada. Sí. Pero lo interesante es que estas pandillas se formaron en Estados Unidos, pero ¿cómo llegaron a El Salvador? Porque después volvieron a El Salvador. Bueno, lo que pasó es que desde Estados Unidos hubo una política, más que nada a mediados de los 90, de echarlos del país, ¿no? Sí, de deportarlos. De deportarlos a El Salvador, y bueno, se deportó mucha gente, y toda esta gente ya creció, muchos de ellos crecieron en Estados Unidos, porque muchos de ellos eran niños cuando migraron. Y bueno, en El Salvador, ¿qué pasó? Que continuaron con la misma metodología que tenían en el sur de Estados Unidos, ¿no? Eso de tatuarse el cuerpo, ¿no? Identificarse. Mara Salvatrucha 13 tiene, el MS-13 se tatúa en la M y la S, en la mejilla, por ejemplo. Bueno, y lo que pasó es que en El Salvador continuaron con la metodología, y en un país que venía de una guerra civil con mucha gente desplazada, con mucha pobreza, llegan las maras ya organizadas, nada, siguen con la metodología, toman territorios, piden, o sea, cobran impuestos, inician sus negocios de cualquier cosa. Claro, poco a poco empezaron a tomar las calles, siendo que la policía y el ejército estaban enormemente debilitados, ¿no? Y que tampoco sabían, que esto lo denunció Bukele en un discurso hace poco que subió por Twitter, que decía que cuando llegaron toda esta gente de las maras, que el gobierno de El Salvador no sabía que eran delincuentes. Que Estados Unidos los deportó sin avisarles que eran delincuentes. Exactamente. Mirá. Entonces llegaron y bueno, y en El Salvador los recibieron como ciudadanos normales. Y después poco a poco, bueno, fueron obviamente organizándose, ¿no? Para cometer actividades delictivas, empezar a extorsionar gente. Hasta que, bueno, ya en los 2000 se volvió algo ya incontrolable por el gobierno. Entonces ese es también el problema de cómo surge de manera, podemos decir, subrepticia, ¿no? Por abajo, sin que nadie se dé cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, nos encontramos con esta situación, pero tendríamos que pensar un poco por qué. ¿Por qué continúan con esa metodología? Bueno, muy simplemente el fin de estos grupos es simplemente el poder. Es simplemente el poder por encima del dinero. A ver, si quisieran dinero, Estados Unidos los deporta, se hubiesen vuelto a otros países, o sea, ya tenían esa costumbre de emigrar. Hubieran, no sé, se hubiesen dedicado a otra cosa, por ahí se hubiesen dedicado directamente al narcotráfico, pero no, acá hay una metodología diferente, hay una metodología de tomar barrios y pelear. Al principio eran aliadas Barrio 18 y MS-13. Creo que se empezaron a pelear en El Salvador directamente. Ah, mira. Fue cuando, simplemente disputas por el poder. Entonces esa sería la lógica. Bueno, entonces encontramos en el año 1999 el gobierno de Francisco Flores, que empieza a aplicar mano dura. El gobierno fue desde 1999 hasta 2004 y empieza a aplicar una política más de mano dura, ¿no? Porque ahí podemos decir que empieza no diría guerra contra las guerrillas, pero sí una política de un poco de represión, ¿no? Se tomó conciencia, digamos. Bueno, las muertes se agravan, ¿no? ¿Qué pasa? Que en 2012 se llega a una tregua, ya con otros gobiernos, ¿no?
La tregua se caracterizaba por beneficios carcelarios y al mismo tiempo los maras reducían el número de muertes, asesinatos. Sí, mataban menos gente. Se ponían de acuerdo para matar menos gente, pero algo mataban. Sí, bastante. ¿Qué pasa? Que en 2015 se termina la tregua y sucede el índice de asesinatos más altos desde la guerra civil, desde la finalización de la guerra civil en 1992, que fue de 105 muertes cada 100.000 habitantes. Y que básicamente, nada, sí, se terminó eso y ahí es cuando se agrava la situación, que ya venía grave de antes, y en ese clima de descontento social, de ver que la cosa no mejora, y no solo no mejora, sino que va para atrás, es que en el 2019 termina ganando Bukele.